Muy buenos días, estamos en Afuera de la Caverna y lo que tratamos hoy es de ver cómo están yendo las elecciones, cómo están yendo las candidaturas, cuál es el efecto chiquitanía. Y estoy para ello con Iván Arias. Un gusto, Iván, muy buenos días. Un gusto, mi hermano, estar en tu programa Afuera de la Caverna. La primera pregunta, porque voy a ir a preguntas así casi como dardos que vale la pena tener en cuenta muy rápidamente, y comienzo por lo final. ¿Hay un efecto chiquitanía en las elecciones? Todavía no tenemos ninguna encuesta que demuestre aquello, pero me imagino que sí. O sea, la indignación en los jóvenes, la indignación en la misma Santa Cruz y en el resto del país se lo ve por las redes, se lo ve por los medios de comunicación, se lo ve en el cotidiano. No hay evidencia empírica de aquello porque ninguna encuesta que ha salido hasta ahora ha agarrado. Ya no hay. Pero Negro Arias, ¿podría pronosticar algo? ¿Tienes algún tincazo? ¿Tú crees que unos 5 puntos? No, yo creo que sí. O sea, si es que no ha bajado 5 o 10 puntos por lo menos, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a Narnia. Es decir, quiere decir que si no afecta esta catástrofe medioambiental, quiere decir que en Bolivia la gente está en otra. Es decir, y ya no le echemos la culpa al gobierno. Quiere decir que algo está pasando. Pero que son básicamente inmunes a cualquier cosa que puede pasar. Claro, entonces eso podría... En todo caso, la pregunta ética que es imprescindible, ¿y no estamos utilizando toda esta desgracia de una manera muy oportunista? No, es que no es que aprovechar, sino que yo creo que es una gran oportunidad especialmente para la oposición, para ofrecernos otro tipo de desarrollo. Porque la mentalidad que tenemos especialmente los que vivimos en el occidente, es que no se puede vivir más que de vacas y papas, ¿no? Y ahora soya, ¿no? Cuando en realidad el bosque es riqueza, cuando el bosque puede generarte turismo, puede generarte, por ejemplo, todo lo que se llama el comercio de productos no conocidos, como por ejemplo el cacao, el azaí, ahí todo el bosque. Me encanta ese lado. Y permíteme dar un comentario, no solamente en lo económico, el bosque es importante, la chiquitanía es importante, el Illimani son importantes, sino que estaba leyendo, ¿qué opinas tú de esto? De la nueva reforma educativa japonesa, con 5 materias, y una de sus materias es civismo. Y el civismo ya no es pues con la patria en un sentido casi guerrero del término. Tenemos que ir a la guerra y luchar por nuestra patria, y tenemos que cantar el himno así con este tipo de gestualidades fascistas, ¿no? Y cantar fuerte y además sentirnos absolutamente compenetrados al ver flamear la bandera. No, el nuevo civismo, el poxipol realmente de los bolivianos, el cemento de los bolivianos, tiene que ser con el Illimani, con la chiquitanía. Es nuestra nueva forma de unirnos. Es decir, en materia cívica tenemos que tener respeto por el medio ambiente, no en un sentido solamente ecológico del término, sino cívico. Además, no podemos solamente emocionarnos con la patria, viendo jugar fútbol a nuestra selección o gritando contra Chile algún par de consignas. Tenemos que reinventar algo proactivo. Es nuestra gran oportunidad de darle la vuelta a esto y ver esto que es una desgracia claramente, como el único, diría yo, substrato que puede unirnos a los bolivianos, la defensa de nuestros recursos naturales. Pero eso se construye y no lo estamos construyendo. Esta era una gran oportunidad para de una vez sepultar o iniciar la sepultura de esta mentalidad extractivista, de esta mentalidad depredadora, de esta mentalidad donde a la tierra hay que arañarle, ya sea en la superficie mediante la agricultura o la agropecuaria, o ya sea en su profundidad mediante la minería y los hidrocarburos. Este era un gran momento para decir al país, ese no es el camino es pensar en el bosque, pensar en la naturaleza, pensar en los recursos que están en la superficie y que pueden darnos riqueza. Esto que se habla de la economía verde, esto que se habla de la economía naranja, del valor público, esta era una gran oportunidad para sepultar al gobierno, pero ante todo, para plantearle al país, y esto que tú estás hablando, plantearle una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver y la necesidad de aquello. Pero a ver, es que es bien romántico eso, a ver, yo te digo, yo lo creo. Eso se va construyendo. Pero déjame decirte esto, es decir, si tú vas y le dices, como funcionario del gobierno, a cualquier ciudadano boliviano, ¿sabes qué? Quemando eso, desmontando, vamos a producir alimentos para que tú puedas consumir en tu casa de forma más baratita, rica comidita. Eso entiende una persona.
Yo creo que estamos hoy en el mundo en una época de la hiperconcretización de las ofertas electorales. Un Trump te ofrece un muro, es algo concreto. Un Bolsonaro te ofrece armas. Un Brexit te ofrece sacarnos a los migrantes africanos, latinos, cochinos fuera de nuestro continente. Son cosas concretas. El gobierno te ofrece concretamente darte alimento. ¿Tú crees que puedes competir contra una oferta tan concreta diciendo economía verde? ¿Qué es eso? No, ¿Quién entiende eso? Si nosotros actuáramos correctamente los que estamos en el otro lado, por ejemplo, en Costa Rica, la tercera fuente de ingresos nacionales es la venta de carbón, es la preservación de bosques. Es decir, el bosque es una riqueza. Costa Rica, en la misma Colombia, Chile en el sur, ¿sabes qué están haciendo? Turismo. El turismo ecológico, el turismo de selva, el turismo de monte. En Bolivia Tengamos un programa entero para eso. Ahora vamos a hablar de elecciones porque es interesantísimo. En Bolivia teníamos experiencias como Chalalán. Este gobierno ha matado a Rurrenabaque, que daba un montón de trabajo a gente. Cuando vemos que se muere, que se quema el bosque chiquitano, se está muriendo, se está quemando todo lo que significaba el circuito de la chiquitanía en cuestión de turismo. Sí. Que no es solamente ir a ver las iglesias, sino que podías entrar al monte, a estos montes vírgenes como el de Tucabaca o Tuquis. Pero créeme, te voy a invitar para eso, para un programa entero, porque me parece sumamente importante proponerle al país cosas concretas de economía verde. ¿Cómo concretizar? El gran problema es no hablar en general, la economía verde. La justicia, la democracia, cosas así. Pero coincides conmigo que esta era una gran oportunidad. Claro que sí. Es decir, es tan importante lo que estás diciendo, que si nos gana el gobierno con esa distorsión de la información y al día siguiente retornamos a nuestra mentalidad extractivista tranquilitos, es una derrota enorme, no solamente de la coyuntura, no solamente del momento, es una coyuntura es una derrota estratégica, pero de aquí a los 120 años, ¿te das cuenta? Es como en La Paz, ¿te acuerdas? Fíjate, que yo siempre pongo como ejemplo. La Paz tuvo el año 2001, mejor dicho, no, el 2002, un tremendo desastre. ¿Recuerdas que murió gente? Es excelente todo eso. Pero se dio la vuelta. Ese desastre sirvió para que los paseños, las autoridades nacionales, departamentales, municipales, pero especialmente la municipal, diga: La Paz es una ciudad de riesgo. Qué importante es. Y entonces Taqui se cambió. Creamos una unidad de gestión de riesgos, se puso plata. Exactamente. He ido yo hace 2 meses a las oficinas en Alto Paraje, son un lujo. Tienen un registro topográfico de sonidos, cuando hay ecos en las capas geológicas. Las desgracias, si no aprovechas para cambiar, puedes volver a la vieja práctica. Me encanta. Entonces, lo que yo creo que tenemos que evaluar, en qué medida, no tanto como hemos destruido al gobierno, que se lo puede destruir y creo que debería ser destructivo, sino en qué medida hemos logrado plantar otra forma de ver. Si la gente no hace conciencia de eso, estamos perdidos. Por supuesto. A ver, pero yendo a las elecciones concretamente, y te tiro preguntas muy rápidas. Señores, Carlos Mesa se queda en un 22 a 27% dependiendo de la encuesta, y salen algunos de sus principales asesores a decir: es un problema metodológico, el gobierno está manipulando las encuestas. Yo me creo esa argumentación, pero no me la creo tanto, creo que hay problemas internos. Es decir, es pertinente decir que la no subida de Carlos Mesa, el estancamiento en las encuestas, es producto de alguna manipulación electoral del gobierno. No, yo creo que lo que uno en política, mejor que yo, tú lo sabes, se vende imagen, se vende percepciones. La gente no vota por programas, vota por lo que tú me transmites. Y Carlos Mesa transmitió en un momento la esperanza de que era el hombre para cambiarlo a este gobierno. Y por eso tenía la aceptación, la votación que tenía. Yo me acuerdo cómo la gente salía cuando fue en octubre, el 10 de octubre, se presentó en la Plaza San Francisco, y cómo la gente se volcaba a quererlo agarrar. Mucha gente decía: no, pero es que este hombre le falta carácter, le falta esa cosa que tienen las gallinas, en fin, le falta muchas cosas. Pero mucha gente decía: no importa, debió aprender. Y se volcaba. Es impresionante. Yo vi cómo Carlos Mesa subía en una marea de gente y bajaba en una marea de gente. Hoy no veo esa marea, ni siquiera cuando él camina, por ejemplo, en el Alto, camina por la zona sur, es una marea de gente. ¿Y eso por qué? Porque él ha vendido la percepción, ha ratificado, ha vuelto a revivir las percepciones que tenía la gente, que estaba dispuesta a perdonar, que le falta carácter, que no dice las cosas claras, que es una persona pusilánime. Eso lo preocupa.
Entonces, por eso Carlos Mesa sigue siendo una alternativa, pero ya no la alternativa para cambiar, ya no la alternativa para sacar a Evo Morales. Simplemente la gente dice, para hacerle un equilibrio, para que haya un equilibrio. Hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Y eso Sin embargo, paradójicamente, después de lo de la chiquitanía, he vuelto a escuchar a colegas, analistas, a columnistas, he leído, ¿no es cierto?, hablar nuevamente de la segunda vuelta. Ya no estábamos hablando de la segunda vuelta, negro. Yo, primero, habrá que ver, creo que habrá que ver en qué medida. Yo pienso que Carlos Mesa tampoco ha aprovechado muy bien esta coyuntura, ni siquiera sus voceros. Él tiene entre sus filas gente como Cecilia Requena, el mismo señor vicepresidente de su candidato, dice conocer el Oriente, pero no los he visto acaudillar, no los he visto ponerse la camiseta. Hay un par de opiniones interesantes, Pedraza, ¿no? Sí, pero digamos... Cecilia Requena es muy enfática en lo que dice, pero, posiblemente no tenga un gran sí, alcance. pero eso es lo que hablábamos hace rato, ¿no? La generalidad y cómo se aterriza eso. O sea, yo te digo, mi propia percepción. Yo hubiera salido como Carlos Mesa con un decálogo de propuestas diciendo esto hay que hacer, es una iniquidad. Además lo he visto para Brasil. He visto un montón de artículos, me he tomado el trabajo de ver unos 20 artículos. Y en general, candidatos a gobernaciones, candidato a la presidencia, la Silva esta que fue candidata, son durísimos. Hablan de holocausto medioambiental y son realmente claros, ¿no es cierto?, contra el agropoder. No están con matices. Es decir, aquí estamos hablando de la destrucción del pulmón del mundo, te dicen, ¿no? Sí. Es decir, y te ofrecen propuestas claras y duras. No, y había que ser contundente, había que ser, esta era una gran oportunidad. No estoy diciendo que... ¿Se ha ratificado la tibieza entonces, tú crees? No, creo que ha habido un poquito más de dureza, pero yo hubiese esperado más. Por ejemplo, yo he propuesto, y no porque lo diga yo, sino que yo creo que es la mezquindad de sus asesores y del mismo Carlos Mesa, respaldarse en la Constitución. Es traición a la patria en el artículo 124. El artículo 124 declara que es traición a la patria levantarte en armas contra tu país, o sea, pasar información al enemigo. Claro. Segunda razón que pone, atentar contra el régimen de los recursos naturales. Y en el artículo 342 explica qué es el régimen de recursos naturales. Todo aquel que atentara contra, por ejemplo, el medio ambiente. Evo Morales es un traidor a la patria. Según la Constitución. ¿Y según Negro Arias? No, según la Constitución y yo ¿por qué no entiendo por qué ningún candidato dice esto con fuerza? Dice esto con fuerza. Este es un traidor a la patria. Además, respaldado por la Constitución. Y claro, sale y le dicen, es usted culpable, pero no basta. O sea, para mí es traición a la patria tener concesiones en el Illimani para destruirlo y que en los siguientes 5 años ya no haya ni siquiera ese nevado. Es destrucción a la patria no transferir recursos de manera, pero así masiva hacia el lago Titicaca para impedir que termine siendo el baño que es hoy de Juliaca y Viacha. Para mí es definitivamente una traición a la patria que el río Pilcomayo esté envenenado hasta el tuétano. Y así un largo... Y es traición a la patria hacerte un museo y no reinventar, recrear, Plenamente. Es decir, y aquí yo te lo pongo porque realmente... Pero te quiero hacer más preguntas, no me quiero quedar con eso. Vamos al segundo punto. No, déjame, porque si no me va a parecer que yo digo cosas así muy... alegres. Muy alegres. Aquí está, ¿qué dice el artículo 124? Se considera, comete delito de traición a la patria boliviana, a la patria mejor dicho, el boliviano o boliviana que incurre en los siguientes hechos: que tome armas contra su país, que viole el régimen constitucional de recursos naturales. El artículo 342, ¿qué dice? Es deber del Estado y de la ciudadanía conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. Dime, ¿esto ha hecho Evo Morales? No. Entonces, ¿y por qué yo no entiendo por qué ningún candidato? Porque que lo digas tú, que lo diga yo, a mí es una opinión. Pero no entiendo cómo la tibieza, la falta de claridad sobre estos temas, como me has contado en el caso de Brasil, no se ha hecho en Bolivia. Entonces, en todo caso, yo creo que va a afectar. Y tu pregunta era, ¿va a haber segunda vuelta? Yo te contesté ya una vez. Si vamos a segunda vuelta, hay revuelta. Es decir, no va a haber segunda vuelta. La opción para la oposición, la única opción para la oposición, para derrotar a Evo Morales, es que la votación haya sido contundente en primera vuelta. E igual íbamos a ir a revuelta, porque Evo Morales está dispuesto a no dejar el gobierno. Es decir, eso de creer que estamos ante un gobierno
que va a decir, pucha, sí, hay segunda vuelta, y vamos a la segunda vuelta, y si me ganan bien, me voy. Eso no hay. Me gusta lo que dices porque yo parto de una premisa. Es decir, comportarte de acuerdo a las circunstancias. Yo considero que este gobierno ya ha rebasado los límites democráticos mínimos y estamos en el marco de lo que es, ¿no es cierto?, un régimen autoritario. Y los regímenes autoritarios se comportan de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que son. No van a ser, por supuesto, condescendientes ni un milímetro, otorgándonos una segunda vuelta, o simplemente sintiéndose tristes y diciendo, a ver, vamos, intentaremos conquistar al electorado. No. Yo decía eso en alguna columna, lo de Calimán el otro día, ¿no? Máximo comandante de las Fuerzas Armadas, es una señal. La payasada de pintarse y estar, ¿no es cierto?, como en campaña y como en guerra y frente al país del tal Calimán, es una muestra de una suerte de contubernio que ya está firmado, ¿no es cierto?, entre el gobierno y las Fuerzas Armadas o algunos sectores de las Fuerzas Armadas para consolidar esto a las buenas o a las malas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por Evo Morales dijo, hay militares que me quieren golpear. Exacto, lo dijo. ¿Cierto? O sea, están generando todo un ambiente. O sea, disculpa, la única opción que teníamos o que tenemos, ojalá todavía la sigamos manteniendo, es que en primera vuelta, donde está toda la atención del mundo, hay una red que se ha armado con apoyo internacional, Tu Voto Vale, precisamente porque se creía que podía haber un gran fraude, era en primera vuelta. Si no logramos en primera vuelta realmente dar un batacazo, que lleguemos a 70 y Evo Morales esté en 30 y que luego el fraude quieran bajarnos. Pero estás pidiendo mucho. O sea, estás diciendo que Evo Morales se queda 5 años más. Lo estás diciendo sin decir. Estás pidiendo algo casi utópico, ¿no? Que lleguemos al 70% en primera vuelta. ¿Estás diciendo eso? Sí, yo creo que podíamos haber llegado. El nivel de rechazo de Evo Morales era altísimo. El nivel de rechazo... Bueno, entonces voy a la siguiente pregunta, porque ya tenemos el veto Chiquitanía, hay que esperarlo. En general estás diciendo que definitivamente no es culpa de las encuestas o manipulación del gobierno, hay mucha tibieza todavía, a pesar de que se ha endurecido algo. Y en tercer lugar, entonces, ¿cómo están yendo las campañas? ¿Se han hecho mal las campañas? Yo creo que parten de un supuesto de que quieren ser gobierno. No, Evo Morales, Carlos Mesa, ni Óscar Ortiz nunca iban a ser gobierno. ¿No? Lo que tenían que entender es que necesitaban confrontar al gobierno, desnudarlo al gobierno, de tal manera que el país se polarice, no hay otra. La unidad hubiera sido útil, lo hemos charlado. Pero para eso, o nos unimos o nos hundimos. Pero te imaginas, porque los asesores principales de Carlos Mesa decían no la unidad porque es transar básicamente con los hacedores de la democracia pactada, con la vieja rosca. Ahí está, si esa estrategia hubiese estado correcta, Carlos Mesa estaría en 45. O sea, a los hechos nos remitiremos. ¿No? Las encuestas más, encuestas menos, a Carlos Mesa no le da ninguna encuesta, le da más de 30. Las más perversas lo van a 22, las más optimistas a 28. Yo en mi artículo decía que le tocaron la vena narcisista, de decir, tú solito puedes, no necesitas de nadie. ¿Eso es cierto? La estrategia de Carlos Mesa estuvo basada en 4 pilares. Primero, eres el predestinado. Es decir, hagas lo que hagas, la gente va a votar por ti. O sea, la gente ha dicho, Carlos Mesa es el hombre del recambio. Por lo tanto, no te preocupes, eres ya el elegido. Segundo, por eso no necesitas alianzas con nadie, porque toda alianza te va a perjudicar. Y si quieren aliarse, es como el gobierno. Si quieren ayudarme, dicen ante el accidente que tenemos, ante el desastre que tenemos, si me quieren ayudar, ayúdenme, gracias. ¿No? O sea, pero no es que pides tu ayuda, no es que tú te declaras en desastre. La actitud de Carlos Mesa es lo mismo. Si quieres ayudarme, gracias, ¿no? Pero no me pidas nada y estas son mis condiciones. Bienvenida tú a hoy. Tercero, primero, o sea, pues repito, eres el elegido, no necesitas alianzas. Tercero, ¿sabes qué? La gente está cansada de la política y por eso tú tienes que parecer lo más ciudadano posible. Nada de estar hablando de partidos políticos. ¿Sabes qué? Los políticos te prostituyen, los políticos están mal vistos, eres un ciudadano. Y por eso crea este su movimiento Comunidad Ciudadana. Y por eso también sus campañas, vas a fijarte, son tan fofas. Nada de concentraciones grandes, nada de panfletos, no, esas cosas no hay que pasar, porque eso es de la vieja política. Nosotros tenemos que privilegiar la red, y es el hombre más facebookero, ¿no? Debería haberle dado unos réditos impresionantes, pero tampoco le da. Pero bueno, y finalmente... pero me salto más bien. El cuarto punto. Y el cuarto punto, que el primero es, eres el predestinado, no necesitas alianzas. ¿Cómo se llama? El otro, el tercero que te decía que es, tú eres ciudadano, nada de partido político. Y la cuarta, ¿no? Evo Morales.
ha sido un buen gobierno. Lo que nosotros hemos hecho simplemente hacerlo mejor. Por eso también su consigna es, ya es demasiado, un mejor país es posible. Bueno, estás desnudando algo que cuando yo lo he hecho con esta columna me han criticado, me han dicho, has sido vocero vos y eres parte culpable, en parte, todas las críticas que estás haciendo a la campaña de Carlos Mesa son un poco hipócritas porque tú has sido parte integrante. ¿Tú crees que criticar esto esté mal? Yo confieso aquí frente a la cámara que yo voy a votar por Carlos Mesa. No, yo también. No, me apoyo sin No, yo también. con toda seguridad. Yo también voy a votar, pero eso no me evita decir que la estrategia estaba mal. O sea, desde un principio he planteado que esa estrategia es equivocada. Si das la vuelta, retrocedes del tiempo y te nombran jefe de campaña, ¿qué harías diferente? Primero, no eres el predestinado, tienes que ganarte el voto palmo a palmo, calle a calle, puerta a puerta, y no las visitas a último momento. Hay que estar en las concentraciones, en todos los momentos, sacarte la corbata. Todos los aniversarios. En todos los eventos, buenos y malos, estar ahí. Segundo, no es el presidente. Segundo, necesitamos de todos, porque nos estamos enfrentando no a un gobierno, no es un cambio de gobierno, a un modelo, a un sistema, a un régimen que se ha implantado, que ha corrompido todo. Para sacar esa costra necesitamos de todos los bolivianos. Segundo, o tercero, que no nada de política. ¿Cómo que no? Señores, política se hace con políticos y había que tener a los mejores políticos. ¿Te imaginas del primer senador, Tuto Quiroga, del señor Víctor Hugo Cárdenas? ¿Ah? ¿Te imaginas al mismo Samuel Doria Medina? Diciéndole, señor, cada uno ocupa su lugar, cada uno tiene un sitio en este país. O sea, y necesitamos y por supuesto también ciudadanos, como Cecilia Requena, gente que no es nueva, que es nueva en la política, también por supuesto. ¿Por qué no tenerlo al jovencito este que lo han despreciado en Santa Cruz, de las plataformas, ¿ah? Joven, nuevo que... Yo creo que hemos tenido un problema en Bolivia y tiene que ver en todo el periodo de Evo Morales con la consideración de que lo indígena, ¿no?, como identidad es una virtud. Hoy estamos pasando de otra consideración, ya no de lo indígena, sino de lo joven como virtud. Pasamos, ¿no es cierto?, de este tipo de encantamientos con cierto tipo de identidades, ¿no?, lo indígena, lo joven. Y no vamos al medio del asunto, que no importa si sean jóvenes o indígenas en mi concepto, no importa, o mujeres, por ejemplo. Lo importante es que tengamos a los más aguerridos, a los que tengan programas, a los mejores, claro. Por ejemplo, este joven Tejada, Cristian Tejada. Yo no entiendo por qué no está con Carlos Mesa. Ese joven personifica esta nueva juventud, tiene... Bueno, a mí no me gustaba nada en lo personal. Pero no tiene que gustarnos, tiene que ser efectivo. Bueno, es valiente el hombre, ¿no? Es un muchacho con ideas, renovador. Fíjate, es el que yo he visto las campañas de todos los políticos jóvenes que han entrado, es el que más me gusta. No estoy de acuerdo en muchas cosas, me parece que es un poco figuretti, pero te diré, se las juega. Y eso necesitamos ahora. Entonces, ese tipo de personas tienes que tenerlas. ¿Te das cuenta? Vicecampeón, quizás por eso yo nunca he estado ahí, porque no les ha gustado. Yo me acerqué, en algún momento me dijeron, ¿y en qué nos ayudarías? Yo les dije, les ayudaría en lo que yo sé, organización. Yo sumaría a todos, sumaría a campesinos. Yo te hubiera puesto de operador general. Claro, sin lugar a dudas. Y estar en todo lado. Bueno, ¿tenemos todavía chance? ¿Podemos ganar todavía? Si nos quedan poquísimos días. Mira, las campañas se deciden también, no hay que ser lapidarios, ¿no? Las campañas se deciden a veces en los últimos 30 días y a veces en los últimos 2 días. La gente hasta el día antes está decidiendo su voto. Entonces, yo confío, pareciera que ser esa la estrategia que han decidido, es guardarse, no desgastarse. Yo también creo desgastarse. Que es uno de los mitos que yo creo. Están jugándose al voto pragmático, ¿no? Y decir los últimos días emerger, o hasta los últimos aunque días, en política es muy difícil, ¿no? No es cuestión de que tú toques un botón y todo cambia, o sea, eso me encantaría, ¿no? Imagínate que la gente ahí lo consideran tonto y de repente por una campaña al día siguiente lo consideran inteligente. Eso sería mortal. Bueno, pero eso pasó con Carlos Mesa después de la entrevista en Chile. Es decir, de estar un poco opacado, terminó siendo héroe nacional. Yo pocas veces he visto una entrevista tan exquisita y bien hecha, ¿no? Bueno, o sea, puede pasar en política. Bueno, esos son los fenómenos precisamente de outsiderización, ¿no? Que la política surge como luminaria, ¿no? De repente se están guardando algunas cosas. Dios bueno, pero quiera, por el bien del país y por el bien de la paz.
¿Y cuál es el comportamiento de Óscar Ortiz? ¿Crees que es ético lo que está haciendo? Jugando a empantanar la campaña de Carlos Mesa. Yo creo, ¿A qué está jugando? ¿A ser presidente en 2025, yo 2030? creo que esa es su apuesta, ¿no? Equivocada, creo yo. Porque el error que estamos cometiendo los bolivianos es creer que hay 2025. Es decir, el error que creemos que estamos cometiendo los bolivianos es que con la victoria de Evo Morales hay 2025. No hay, señores. No hay. O sea, es un error, por eso te digo. O sea, el 2025 puede volverse 2030. No, Y eternizarse esto. ¿Sabes qué? A ver, que por primera vez en las encuestas, Diego, aparece el tema económico. La gente ve nubarrones en el tema económico. La gente siente que se nos vienen tiempos difíciles. Lo ha pasado Argentina, lo está pasando Brasil. Es decir, la gente siente que porque tu bolsillo no se está llenando, no te está alcanzando la plata, los municipios están recibiendo menos recursos, hay un montón de empresas impagas. Es decir, la gente lo siente, como el Estado ha crecido tanto, hay tanto empleado y los empleados están recibiendo su pago tardíamente, retrasadamente. La gente está sintiendo. Pero todavía no es un problema fuerte, pero lo está sintiendo. En todo caso, toda la gente te dice, el próximo gobierno va a tener la papa caliente. Entonces, ¿qué dicen algunos? Los más optimistas, yo creo que los ilusos, no está bien negro, me dicen, ¿sabes qué? Que Evo Morales no más gane. Sí. ¿Por qué? Dicen algunos, sí. Porque le vas a reventar la papa y vas a ver, lo vamos a sacar a patadas. Lo que yo les digo es que la diferencia entre un gobierno democrático y un gobierno autoritario es la siguiente. A ambos gobiernos, si Carlos Mesa llega al gobierno o Evo Morales sigue, les va a reventar la papa, estoy de acuerdo. La crisis económica viene muy fuerte. Fíjate, nos vamos a vender nuestro petróleo de 8 que estamos vendiéndolo a 3, hasta ahí 2. Sí. ¿No ven? Es decir, los minerales están bajando, la soya que estaba en 600 está ahorita en 250, es difícil, ¿listo? La deuda está creciendo. Pero ¿cuál es la diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa? Carlos Mesa va a ser el gobierno, le va a reventar la papa, pero yo no me imagino a Carlos Mesa persiguiendo, encarcelando, asesinando. No lo va a hacer. Y no porque no le falte el carácter. Es un hombre democrático que va a buscar que esas cosas se solucionen, la crisis se solucione con concertación, diálogo, entrega, sacrificio. Evo Morales va a hacer lo de Nicaragua. Va a encarcelar, va a perseguir, va a asesinar. Y así se va a quedar. Porque si no, ¿cómo te... O sea, los 5 siguientes años está siendo bastante lúgubre en tu pronóstico. Señor, ¿Tú crees que nos vamos a matar entre bolivianos? no, ¿Estás diciendo el eso? gobierno nos va a domesticar, nos va a hacer escapar. Mañana tú vas a estar perseguido y vas a tener 2 caminos. Huir a la cárcel o salir al exilio. ¿Qué harías tú? ¿No? ¿Cuál de esas 2 opciones tomarías tú? Yo resistí. ¿Te quedarías en la cárcel? Pero terminaríamos en la cárcel. Y no porque sea valiente. Vamos a terminar en la cárcel. Pero yo no voy a sacrificar a mi familia, la voy a sacar. Es decir, O sea, la disyuntiva es dura. es dura. Los que hacen crítica, los que hacen oposición, los que eso es tienen lo que no opinión estamos... contrahegemónica, estamos condenados. Es lo que no estamos viendo. Terminada la elección, a que Por nos eso era ofrecen. importante la victoria en este momento. O sea, es casi responsable de no hacer una buena campaña, considerando que el futuro puede ser verdaderamente negro para Es nosotros. que creer que a Evo Morales lo vas a sacar porque le vas a reventar la crisis económica, no, los partidos, los movimientos... Y Bolivia necesita de Evo Morales, es indispensable Evo Morales, como quieran hacernos creer. Un líder que nace cada 150 años, por supuesto que mi opinión es completamente contraria a la sola idea, pero quiero conocer la tuya. ¿De que necesitamos Evo Morales? Sí. Yo creo que más bien el peor cáncer que nos ha ocurrido, porque hemos desperdiciado una oportunidad, hemos ratificado todos nuestros... ¿Se puede decir de Evo Morales que es ignorante? Nos dicen racistas inmediatamente. Como ya no tienen ningún argumento los señores del gobierno, apelan mucho al racismo. Últimamente me han atacado a mí de racista. Yo niego eso enfáticamente, lo pueden comprobar mis 20 años de alumnado. Jamás he discriminado a nadie, jamás lo voy a hacer. Detesto a los discriminadores, me parece gente denigrante. Pero bueno, eso nos ataca. Ya no tienen argumentos programáticos, ya no tienen ideas, nos atacan con esto. ¿Crees que decirle a Evo Morales, eres un ignorante, no estás preparado para gobernar un país para el siglo XXI, un país con ciencia, un país con tecnología, un país con apps? Yo lo digo enfáticamente, me parece un ignorante redomado. Me parece que la gente que lo acompaña es una izquierda de los años 70, setentista, guerrista, en el marco de una polarización ideológica de la Guerra Fría, sin ideas para futuro, viven en el pasado. Es decir, no están preparados para gobernarnos. Yo creo que la ignorancia es un atributo que tenemos todos. El problema es persistir en ella. Me explico.
Yo cuando he sido autoridad municipal, autoridad de viceministro, yo era muy ignorante en la gestión pública. Pero ¿qué he hecho? Me he rodeado de un equipo de gente que sabía el tema. Es decir, la ignorancia es un atributo que tenemos todos. El problema es persistir. Tu equipo era bueno. Y claro, totalmente. Entonces, y creer que tú solito lo puedes hacer, o rodearte de tipos que lo único que hacen es adularte, eso es lo que ocurre con el gobierno. Está en una burbuja de ignorancia. Entonces, todo, por ejemplo, escuchaba a Álvaro García Linera decir que vamos a ampliar la frontera agrícola a 13 millones, sin saber que apenas tenemos 8 millones de tierras agrícolas en el país. Bueno, ya sabemos su ¿No? capacidad sumatoria. Pero te das cuenta del nivel de ignorancia, el nivel de desconocimiento de la realidad. Claro. Entonces, cuando hablamos de la ignorancia, hablamos no tanto de que seas leído, sino de sentir y saber por dónde están yendo los tiros. Y Evo Morales lo que ha hecho durante estos años es repetir, con otro discurso, pero en la práctica es repetir las viejas prácticas extractivistas que hemos tenido pues desde nuestra historia. Exacto. Entonces, no hay ninguna sapiencia nueva, no hay ningún conocimiento nuevo. No hay. Hemos redundado en la ignorancia de destruir la Pachamama, de vivir de la plata, de vivir... Y nos podemos quedar con el consuelo que dicen muchos, algunos supuestos académicos y columnistas, pero la economía marcha bien, lo han hecho bien nomás, fíjate Venezuela. No, pero por supuesto que ha marchado bien, pero si la Pachamama es tan buena, que te pagan tanto por sus gases, te pagan tanto, pero ahora estamos fregados, ¿no? Pues siempre hemos vivido los bolivianos así. Siendo un poco masoquista, pero si hubiera ganado Tuto Quiroga la elección del 2005 a la presidencia, ¿el país hubiera sido diferente? ¿Ha sido útil en algún momento Evo Morales? Yo creo que hubiese sido muchísimo mejor. Muchísimo. Mejor, dices tú. Muchísimo mejor. O sea, no te olvides que a mí me parece que, incluido a veces tú mismo y muchos, tienen vergüenza del pasado. Yo te voy a decir, pasado teníamos Defensoría del Pueblo, a una señora como la señora Ana María Campero, contraria al general Banzer, y el general Banzer la nombró. Antes nos perdonaron la deuda y en vez de que el general Banzer, que quería hacerlo también, en vez de hacer su Banzer cumple, le obligamos a hacer el diálogo y sacamos la ley de... Y que esa plata vaya, ¿no es cierto?, como transferencia a los municipios, exacto, que no sea para que él se la gaste junto con el Quintana. Teníamos un tribunal constitucional que obligó al Parlamento entonces a restituirlo a Evo Morales. Teníamos un órgano electoral. Bueno, en lo personal, si no órgano electoral de lujo, en lo personal, ¿por qué crees que me avergüenzo? ¿De dónde? No, es que siento a veces una cosa así como que Evo Morales, sí, es que era necesario. Es una cobardía. Todo lo que tenemos hoy es peor que antes. Discúlpame, y el incendio, la chiquitanía es la demostración de que no hemos hecho Pero tienes nada. nuevas clases medias empoderadas, negro. Y, y también el general Banzer tuvo. ¿Y de dónde crees que salió el sector transporte? ¿Cuál es la novedad? ¿De dónde? El general Banzer, ¿cuál fue la base social del general Banzer? ¿Acaso no eran los microbuseros? ¿Acaso el general Banzer no fomentó también el contrabando? ¿Acaso el general Banzer tampoco no fomentó en su tiempo de bonanza las empresas estatales y una gran burocracia estatal? Es cierto, pero a ver, terminando. El gobierno de Evo Morales no pudo ser peor. La chiquitanía posiblemente no tenga efectos. Las campañas electorales, tanto de Mesa y Ortiz, no son las mejores. El futuro que nos espera es bastante adusto, bastante negro, nos podrían apresar. Es decir, el panorama que nos das es catastrófico, realmente es absolutamente negativo. ¿Tienes algo positivo para decirnos? ¿Hay algo en lo que podamos creer? Por eso este programa se llama Fuera de la Caverna, justamente haciendo alusión a Platón, que nos decía dentro de la caverna se ve solamente sombras y la gente vive dentro de la caverna, ¿no? En ignorancia constante. Es decir, podemos tener algo que vislumbrar de fuera de la caverna, es decir, hay una pequeña lucecita. No, por supuesto, no todo es... Yo veo la tendencia, ¿no? Pero que Evo Morales haya sido gobierno, creo que es importante para el país, porque es una especie de sanación de heridas, ¿no? Es decir, eso yo creo. Al final de cuentas, dimos la oportunidad. Evo Morales, ya no pueden hablar de este país, de que hay una realidad urbana, rural, es decir, se dio la oportunidad. Creo que Bolivia se dio la oportunidad. Que han incluido nueva gente a la economía, también, ¿no? Mi problema no es tanto si veo puntos blancos, sí, por supuesto que hay puntos blancos, por supuesto que hay luz, pero la mayor esperanza que yo tengo es la que cada vez este país te sorprende. Mucha gente creía que el 21 de febrero del 2016 no podíamos ganar. Mucha gente creía que el país estaba dormido. Y fíjate, el 2016 todavía la bonanza era impresionante. Y la gente puede decir, no,
este país... O sea, sí se puede. Sí, este país es lleno de sorpresas, yo especialmente creo que Bolivia se resume en La Paz, es una olla de presión que hierve, y pareciera que no pasa nada, y llega un momento, revienta, por eso nuestra tradición insurreccionalista, ¿no? Nosotros no tenemos procesos revolucionarios tan largos. El otro día salió una declaración de Tony Blair, que yo no sé si es auténtica, que decía: los venezolanos se merecen el gobernante que tienen porque no tienen la suficiente hidalguía ni coraje para salir y tumbarlo. Esos 4 millones de venezolanos, en vez de haberse ido, deben haber peleado en las calles. ¿Estamos de acuerdo? ¿El pueblo boliviano es valiente? ¿Resistiríamos 5 años más de dictadura con un gobierno trucho inconstitucional que tiene un 35% de apoyo? Yo te voy a decir, si después, Es la última pregunta y vamos cerrando, querido negro. Si Evo Morales gana, en la ley, si Evo Morales, en la ley, en el sentido de que no haga un gran fraude escandaloso, ¿no? A eso me refiero, es decir, que gane. Sí. ¿Sabes qué? Ya no es culpa de Evo. Quiere decir que hay un país dispuesto a soportar a su gobernante. Al revés, si hay un país que se vuelca, expresa porque creo que esa es la confianza, porque la gente dice, pero ¿por qué la gente aguanta todo? Porque yo creo que la gente está esperando decir en el voto su punto de vista. Y si la gente nos sorprende, yo espero eso, y vuelca y concentra su voto en un candidato, por encima de ese candidato, vamos a sacar un nuevo. Nos quedamos con esas palabras, nos quedamos con ese optimismo. Hemos estado conversando con Iván Arias, siempre interesante, siempre claro, con los puntos de vista lo más directos, como suele ser su estilo. Muchísimas gracias, querido negro. Un gusto. Un saludo especial a la gente que nos mira.